Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, todos los lunes, leyendo la palabra del Señor. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, vamos por el capítulo 23 para el día de hoy. Este capítulo tiene que ver con que Pablo ya se presenta allí en el concilio y dice que llevaron al apóstol y este ocupó su sitio en la sala ante ellos. Hoy vamos a ver el desenlace de esta situación. Comenzamos versículo 1. Dice, Pablo observó fijamente a los integrantes del concilio y luego habló. Amigos, he vivido toda mi existencia con la conciencia tranquila ante Dios. Esto enfureció al sumo sacerdote Ananías y así ordenó a sus ayudantes que abofetearan a Pablo ante lo que éste pronunció. Dios te abofeteará. Eres un farsante. Te sientas a juzgarme por la ley, pero tú mismo la incumples y ordenas que me abofeteen. Vamos a mirar quién era este sumo sacerdote Ananías. Este sumo sacerdote era un hombre que en esta versión de Nueva Versión Internacional, la palabra, o mejor la frase que utilizaron fue pared blanqueada. Él era un hombre corrupto. Él era un hombre que abusaba de su poder. Por eso fue que cuando Pablo habla, el hombre lo manda a bofetear, le manda a pegar, porque él abusaba de su poder. Era un hombre que tenía total lealtad a Roma. Pero dentro de las características que los estudiosos han hecho acerca como de la personalidad de este sumo sacerdote Ananías, dicen que él era un hombre intolerante, que era un hombre avaro, que era violento, que tenía una característica que lo llamaban cruel, pero era un hombre cruel con crueldad, dicen los estudiosos, o sea que esto era algo bien fuerte. Pero entonces aquí Pablo, le dicen eres un farsante. Y podemos ver que si en Nueva Versión Internacional utilizaron la pared blanqueada, en Mateo, vamos a leer Mateo 23, 27, la palabra, digamos en esta versión, cuando Jesús se refirió con estas palabras, miren todo lo que él les dijo. Les digo, no tienen remedio, maestros de la ley, fariseos, farsantes. Prácticamente aquí es la misma palabra que Pablo utiliza, eres un farsante. Pero cuando Jesús acá la utiliza, le dice, son como tumbas bien cuidadas, con la hierba cortada y las flores radiantes. Pero a 2 metros de profundidad, todos son huesos podridos y carne aguzanada. La gente los mira y piensa que son santos, pero debajo de esa piel solo son unos impostores. O sea que prácticamente las mismas palabras que Jesús usó para referirse en ese tiempo a los fariseos, Pablo las usa en contra de este sacerdote, de este sumo sacerdote. Entonces, ¿qué significa? Hay una apariencia, ¿sí?, de persona justa, de persona recta, de unas personas impecables, pero realmente lo que hay por dentro es corrupción, es falsedad, es hipocresía. Y solo Dios conoce ese corazón. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aparentar, pero Dios conoce el corazón. Bueno, los estudiosos dicen que este hombre Ananías, este sacerdote, fue asesinado por rebeldes judíos. Y dice en el versículo 4 que los ayudantes se escandalizaron. Y preguntamos, ¿pero por qué se escandalizarían? Entonces dice, ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote de Dios? Era un hombre que tenía una posición,
de autoridad sí. Y en este momento Pablo se sorprende y dice, ¿cómo iba yo a saber que era el sumo sacerdote? Pablo no tenía ni idea. Por eso él se refirió así a esa persona. Entonces dice, ¿cómo iba yo a saber que era el sumo sacerdote? No se comporta como un sumo sacerdote. Tienen razón, la escritura declara, no ofendas a un jefe del pueblo. Lo siento. Aquí vemos que Pablo es un hombre íntegro, conoce la ley y sabía que la ley decía que no se deben maldecir los gobernantes del pueblo. Qué tremenda lección en la actualidad. Pero como Pablo no sabía bien quién era, ofrece las disculpas y él sabe al ofrecer esas disculpas que él debe respetar la ley de Dios. Entonces no debemos maldecir a los gobernantes, al contrario debemos bendecirlos. ¿Y cuán difícil puede resultar esto? Y estamos viviendo en la actualidad situaciones difíciles, pero la palabra es clara y nos está dando un ejemplo maravilloso en esta porción de la palabra de no maldecir a los gobernantes de nuestras naciones. Al contrario, debemos es bendecirlos. Bueno, entonces Pablo dice, lo siento. El apóstol sabía que una parte del concilio estaba formada por saduceos y otra por fariseos, de modo que aprovechó el antagonismo que existía entre ambas sectas. Entonces, lo que se pudo haber enfrascado en un problema por haber contestado así de mal al sumo sacerdote, él ofrece disculpas, pero maneja la situación y él se da cuenta de que aquí hay dos posturas. Siempre lo ha sabido, pero en ese lugar, en el concilio, en ese momento, habían dos posturas que tenían un fin común, que era ¿cuál? Que era acusar a Pablo y llevarlo a la muerte. Él aprovecha eso, entonces dice, hay dos posturas, pues lo que voy a decir a continuación los va a confrontar a ellos dos. Y Pablo sigue hablando y les dice, amigos, soy fariseo incondicional de una larga estirpe de fariseos. Me han traído a este juzgado por mis convicciones fariseas, la esperanza y la resurrección de los muertos. Una de las frases que mayor problema traía, que mayor conflicto, revolución generaba, era la resurrección. Y aquí dice, al momento el concilio se dividió. Los fariseos y los saduceos discutían acaloradamente. Estos últimos, es decir, los saduceos, no creen en la resurrección, pero no solamente no creen en la resurrección, dice, no creen en los ángeles ni en el espíritu. Ellos dicen, si no lo veo, no lo creo. Los fariseos sí creen, no piensan de esa manera. Así que empezó la disputa. Entonces, algunos de los expertos de la ley que apoyaban a los fariseos gritaron, nosotros no vemos nada de malo en este hombre. Es decir, la situación comienza a tener un giro diferente, porque esos fariseos se identifican con Pablo y dicen, sí, nosotros sí creemos en la resurrección. Nosotros sí creemos en que hay un espíritu. Nosotros sí creemos en ángeles. Entonces, comienzan a decir, no vemos nada malo en él. Y comienzan a plantearse una serie de preguntas, entre ellas, ¿y si le habla de un espíritu? ¿Y qué tal vez el que le haya hablado haya sido un ángel? ¿Y qué tal, que era lo más riesgoso, era, y si estamos luchando contra Dios? Y todo esto le echó leña al fuego. La pelea se encendió y llegó a ser tan violenta que el capitán temió que despedazaran al apóstol. Así que ordenó a los soldados que lo sacaran de allí y lo llevaran a las barracas para mantenerlo a salvo. O sea, la cosa se puso tremenda. Bueno,
Versículo 11 en adelante vemos la presencia de Dios en la vida de Pablo, en esta circunstancia que se está presentando, y Jesús entra a animarlo, porque definitivamente la situación que Pablo estaba atravesando era muy complicada, era una revuelta en contra de él. Y dice, aquella noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, confía, todo va a salir bien. Hablaste muy bien de mí aquí en Jerusalén y ahora quiero que lo hagas en Roma. Soberanía de Dios. Las cosas son como Dios quiere que se hagan. Entonces Pablo tiene que pasar una situación tremenda aquí, dice en Jerusalén, pero el Señor lo va a enviar a Roma. ¿Para qué? Para que siga hablando de él, como lo ha estado haciendo hasta el momento. Pero vemos esas palabras de ánimo que confortan al apóstol. Versículo 12. Al día siguiente los judíos tramaron una emboscada contra él. Y miren aquí lo que tiene que ver el fanatismo religioso tan extremo y tan grave. Dice, juraron que no comerían ni beberían hasta matarlo, hasta lograr lo que ellos se habían propuesto. Hicieron un pacto, un voto, no iban a comer ni a beber. Es decir, preferían morirse a permitir que Pablo siguiera con vida. El objetivo era matarlo, acabar con su vida. Dice, más de 40 de ellos hicieron un pacto para asesinarlo, por lo que se presentaron ante los sumos sacerdotes y los líderes religiosos y les dijeron, hemos jurado solemnemente no comer nada hasta que hayamos eliminado a Pablo. Ayúdennos. Envíen al capitán con una petición del concilio para que lo traigan de vuelta y entonces se investiguen las acusaciones con más detalle. Dice, nosotros haremos lo demás. Estará muerto antes de que llegue al juicio. Ustedes ni se preocupen, no se involucrarán en nada. Qué tremenda artimaña. Qué tremendo el corazón de estas personas que se toman el tiempo para poder hacer un plan y llevar a cabo sus intenciones. En medio de un fanatismo religioso, en medio de poder manipular, convencer personas para llevar a cabo ese plan. Este fanatismo religioso extremo es supremamente peligroso. Entonces, ¿qué vemos aquí con toda esta situación? Dice que lo presentan, que se presentaron ante los sumos sacerdotes y los convencen de que los ayuden con ese plan, que tranquilos, a ellos no les va a pasar nada, no se van a ver involucrados con tal de llevar a cabo ese plan. Qué cosa tan tremenda. Y aquí vemos esas personas radicales en su pensamiento, esas personas que para llevar a cabo sus planes hacen trampas, quieren comprar personas, quieren polarizar las masas, la gente. Aquí había una polarización tremenda. Primero habían estado como unidos en un mismo sentir, el pueblo judío, para llevar a cabo, Pablo muriera. Pero después de que él habla de resurrección, y algunos fariseos dicen, no, pero es que él no tiene nada que ver. Aquí él no es culpable de nada. Y se genera esa contienda. Pero se polariza la población. Hay violencia. Hay una situación tan agresiva para la vida de Pablo. Y entra en la mente de las personas ese pensamiento de, si tú no piensas como yo pienso, tú te conviertes en mi enemigo. Es tremendo. Y no es una coincidencia que en la actualidad, como seres humanos, estemos viviendo en medio de un tipo de conmoción como la que Pablo ha vivido. Seguimos. Entonces le dicen que no se va a involucrar en nada.
Del versículo 16 en adelante vamos a ver una porción bastante grande en donde vemos cómo la protección de Dios está con Pablo, está con él. Cómo Dios usa personas en medio de su soberanía, en medio de cómo él quiere hacer las cosas para protegerle la vida a Pablo. Entonces dice, el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, los oyó planear la emboscada. Enseguida fue al cuartel y se lo comunicó a Pablo, que llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el capitán. Tiene algo importante que decirle. Este muchacho, este sobrino, se convirtió en un instrumento de Dios para la protección de la vida de Pablo. Entonces dice que el soldado lo llevó y le dijo, el prisionero Pablo me pidió que trajera a este joven, tiene algo urgente que contarle. El capitán lo llevó aparte. ¿De qué se trata? ¿Qué tienes que decirme? El sobrino del apóstol le expresó, los judíos han tramado un complot contra Pablo. Te van a pedir que lo lleves al concilio a primera hora de la mañana con el pretexto de que quieren investigar más a fondo las acusaciones que se le imputan. Es un truco para sacarlo de tu custodia y asesinarlo. Ahora mismo hay más de 40 hombres preparando la emboscada. Han hecho un voto de no comer ni beber hasta que lo hayan eliminado. La maniobra está lista, solo esperan que tú lo envíes. El capitán despidió al joven y le hizo la siguiente advertencia. No digas ni una palabra de esto a nadie. El oficial llamó a 2 centuriones y les dijo, preparen 200 soldados para ir de inmediato a Cesarea. También 70 de caballería y 200 de infantería ligera. Quiero que estén listos para salir esta noche a las 9 y necesitarán un par de mulas para Pablo y sus pertenencias. Vamos a presentar a este hombre sano y salvo ante el gobernador Félix. Luego escribe una carta para enviarla a este gobernador y le escribió, de Claudio Lisias al muy honorable gobernador Félix. Saludos. Rescaté a este hombre de una turba judía. Lo habían detenido y estaban a punto de matarlo cuando supe que era ciudadano romano. ¿Se acuerdan el susto que se llevó? Ciudadano romano. Así que envié a mis oficiales. Quería saber qué había hecho mal y lo llevé ante el concilio de ellos. Resultó ser una riña que se puso violenta por alguna de sus discrepancias religiosas, pero nada vinculado a algún crimen. Lo siguiente que supe fue que han dispuesto un complot para asesinarlo, de modo que decidí que por su propia seguridad era mejor sacarlo de aquí cuanto antes, así que te lo envío. Informaré a sus acusadores que ahora está bajo tu jurisdicción. Entonces, el Señor utiliza personas como instrumento de protección para la vida de Pablo. Pero vamos a mirar. Claudio Lisias era ese comandante militar que estaba protegiendo a Pablo, ¿cierto? Pero su labor principal era mantener el orden en Jerusalén. Pero ¿quién era Félix? Y Félix era de la provincia de Judea. Pero este hombre no era un buen hombre. Él también era un hombre corrupto. Él era un hombre cruel. Sin embargo, la protección de Pablo estaba bajo esa cobertura, ¿sí? Respaldado por una carta, respaldando que era un ciudadano romano, respaldando que no había nada en contra, o sea, Pablo no había cometido un delito.
Entonces se lo entrega para también, lo saca del lugar para poderle salvar la vida. Dice, versículo 31, los soldados siguieron las órdenes y llevaron a Pablo esa misma noche a un lugar seguro en Antípatris. Por la mañana regresaron a sus cuarteles en Jerusalén y mandaron al apóstol a Cesarea, custodiado por la caballería. Llegaron a la ciudad, dejaron la carta y a Pablo en manos del gobernador. Después de leerla, le preguntó de qué provincia procedía y Pablo le respondió, de Cilicia. Entonces le comentó, me ocuparé de tu casa, de tu caso, cuando se presenten los que te acusan. Y luego ordenó que lo encerraran en los aposentos oficiales del rey Herodes. Así damos por terminada la lectura, su análisis, su meditación de este capítulo 23, teniendo una enseñanza bastante importante que Pablo no la deja. Y esa enseñanza básicamente tiene que ver con la excusa que él presenta al haber insultado a ese sumo sacerdote. Y es una enseñanza que a mí personalmente me deja, de que no importa esa persona que esté allí en el poder, no debemos maldecirlos. No debemos maldecir a esos gobernantes. Es una lección muy importante que espero que también ustedes la puedan atesorar. Debemos bendecirlos. Y estamos en una época en donde cuánta bendición necesitan nuestros gobernantes. Así que los animo a que nos continúen acompañando. Los espero el próximo lunes. Y no se olviden de dar un like, de compartir, para que toda esta maravillosa palabra llegue a quienes lo necesiten. Bendiciones.